En el año 1896, Bombay se encontraba en una encrucijada. La ciudad, un hervidero de actividad comercial, cultural y social, era un crisol de diversas etnias, religiones y costumbres. Sin embargo, bajo la superficie vibrante de esta metrópoli, se gestaba una crisis que cambiaría para siempre el rostro de la ciudad y su gente. La peste bubónica había hecho su aparición, y con ella, el miedo y la desesperación se extendieron como una sombra sobre las calles bulliciosas. La peste, un antiguo enemigo de la humanidad, se había cobrado millones de vidas a lo largo de la historia. Sin embargo, su regreso a Bombay en 1896 fue especialmente devastador. Las primeras noticias llegaron como un susurro, un rumor que se propagó rápidamente entre los comerciantes y las familias que habitaban los barrios más pobres. Se hablaba de extrañas muertes, de personas que caían repentinamente, de fiebres altas y de bubones que aparecían en la piel. Al principio la gente se mostraba escéptica. Después de todo, Bombay había enfrentado epidemias antes y la vida continuaba. Pero esta vez la realidad era diferente. Los primeros casos se registraron en las zonas más densamente pobladas de la ciudad, donde las condiciones de vida eran precarias. Las calles, a menudo abarrotadas, eran un caldo de cultivo perfecto para la propagación de la enfermedad. La falta de higiene, la escasez de agua potable y el hacinamiento se convirtieron en aliados involuntarios del virus. La peste no hacía distinciones. Afectaba a ricos y pobres por igual, aunque los más vulnerables eran sin duda aquellos que ya llevaban el peso de la pobreza sobre sus espaldas. Los médicos, en su mayoría europeos, se encontraron desbordados. La ciencia de la época aún no comprendía completamente la naturaleza del bacilo que causaba la enfermedad. Los tratamientos eran rudimentarios, y muchos de ellos se basaban más en la superstición que en la evidencia científica. A medida que los casos se multiplicaban, la desesperación se apoderó de la población. Las familias comenzaron a aislarse, temerosas de que la peste entrara en sus hogares. Los mercados, que antes eran centros de intercambio y socialización, se convirtieron en lugares de miedo y desconfianza. El gobierno británico, por su parte, se vio obligado a actuar. Se implementaron medidas drásticas: cuarentenas, desinfección de áreas afectadas y el sacrificio de animales que se consideraban portadores de la enfermedad. Sin embargo, estas acciones fueron recibidas con resistencia. La población local, ya resentida por el dominio colonial, veía estas medidas como una invasión a su vida cotidiana. La desconfianza hacia los extranjeros creció, y las tensiones raciales comenzaron a aflorar. La peste no solo estaba cobrando vidas, también estaba desatando un torrente de emociones que amenazaba con desestabilizar aún más la ciudad. Sin embargo, la realidad era dura. Las cifras de muertes comenzaron a crecer de manera alarmante. Las morgues se llenaban y los cuerpos eran apilados en las calles. La imagen de Bombay se transformó en una escena de desolación. Las campanas de las iglesias sonaban en señal de duelo, y el aire estaba impregnado de un olor a muerte que se hacía difícil de ignorar. La vida, que antes se vivía con alegría y bullicio, se tornó sombría. Las risas de los niños se apagaron, y el miedo se convirtió en el compañero constante de cada ciudadano. En medio de este caos surgieron historias de valentía y solidaridad. Muchos médicos indios, a pesar de la falta de recursos, se unieron a la lucha contra la enfermedad. Algunos arriesgaron sus propias vidas para atender a los enfermos en los barrios más afectados, mientras que otros se dedicaron a educar a la población sobre la prevención y el cuidado. Las comunidades comenzaron a organizarse, creando redes de apoyo para ayudar a las familias que habían perdido a sus seres queridos. La peste, a pesar de ser un enemigo implacable, también reveló la fortaleza del espíritu humano. La peste bubónica no solo dejó una marca en la salud de la población, sino que también tuvo profundas repercusiones económicas. Los comerciantes, que dependían del flujo constante de bienes y personas, vieron cómo sus negocios se desmoronaban. Las calles vacías eran un recordatorio de la fragilidad de la vida urbana. La economía de Bombay, que había prosperado gracias a su posición estratégica como puerto, se tambaleaba al borde del colapso. Las tensiones sociales aumentaron
y los disturbios comenzaron a surgir en respuesta a la falta de atención y recursos. A medida que pasaban los meses, el gobierno británico finalmente comenzó a tomar medidas más efectivas. Se implementaron campañas de salud pública, se mejoraron las condiciones de vida en los barrios más pobres y se promovió la limpieza y el saneamiento. La colaboración entre médicos indios y europeos comenzó a dar frutos, y poco a poco la tasa de mortalidad comenzó a disminuir. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La peste había dejado una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la ciudad. Al final de 1897, la epidemia de peste bubónica en Bombay comenzó a ceder. La vida lentamente regresó a las calles, aunque con un aire de melancolía. La ciudad, que había sido un símbolo de esperanza y prosperidad, llevaba ahora el peso de una tragedia. Las lecciones aprendidas durante esos años oscuros se convirtieron en parte de la narrativa de Bombay. La peste no solo había sido una crisis de salud pública, había sido un llamado a la acción, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad. Con el paso del tiempo, la historia de la epidemia de peste bubónica en 1896 se transformó en una leyenda. Se contaba en las plazas, en los hogares y en las escuelas, no como un relato de miedo, sino como un testimonio del poder de la comunidad y la resiliencia del ser humano. Bombay, a pesar de sus cicatrices, seguía en pie, más fuerte y unida. La peste, aunque devastadora, había desencadenado un cambio que llevaría a la ciudad hacia un futuro más esperanzador. La memoria de aquellos que perdieron la vida se convirtió en un faro que iluminó el camino hacia la sanación y la reconstrucción. Vareros, gracias por apoyar nuestro contenido. Hemos avanzado más dentro de la saga de la plaga, preparándonos para entrar en los secretos olvidados de la historia de la medicina. Recuerden, el que no sabe de dónde vino, no sabe para dónde va. Hasta la próxima, vareros de la vara de Asclepio.